Traigo un tema que le he titulado ¿por qué el verbo se hizo carne? ¿Por qué el verbo se hizo carne? Porque leemos en la escritura, San Juan capítulo 1 versículo 1 hasta el verso 10, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, todos a una voz: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Digamos gloria a Dios. Verso 14, por favor, ahí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Digamos amén. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias a Dios por su palabra. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Ese verbo que era en el principio con Dios, y que luego en ese principio era Dios, toma un papel significativo, porque todo lo que ha sido hecho, por Él fue hecho, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él, no en ellos, en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, no por ellos. No hubieron creadores, hubo un creador, por él fue hecho, y el mundo no le conoció. El mundo no conoció al verbo. Pero entonces la escritura es clara, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí encontramos una importante palabra, porque lo que llega a los oídos de la fe de mucha gente llega distorsionado en gran manera, y necesitamos exegéticamente preguntar a los textos su significado. Cuando hablamos la palabra principio, se está refiriendo al principio de la creación. Principio se refiere a Génesis. En ese principio creó Dios. No crearon, creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cómo lo creó Dios? Ya que Juan describe que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo estaba con Dios en el principio.
Así que el verbo al que se está refiriendo aquí, el verbo es Dios. Pero hay como un juego de palabras. Resulta que el verbo que era Dios estaba con Dios, y entonces ¿a qué está refiriéndose? Porque en el principio Dios creando, ese verbo que estaba con Dios en la creación no era sino su palabra, el verbo creador. Todo por él fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. La escritura es clara y nos enseña a nosotros. Por la fe entendemos que el cielo y la tierra fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Indicando entonces el Espíritu Santo que Dios para crear utilizó el verbo. Y ese verbo se refiere a la palabra creadora. Amén, hermanos. La rema de Dios. No es el logo, es la rema, la palabra viva. Esa rema de Dios que utilizó, dijo Dios, hágase el cielo, y se hizo el cielo. Dijo Dios, hágase la tierra, y se hizo la tierra. Y mandó entonces que se separaran las aguas que estaban sobre la expansión y las que estaban bajo la expansión, y a los secos se le llamó tierra, y a la cantidad de reunión de aguas se le llamó mares, y a lo de arriba se le llamó cielo. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Así que cuando Dios creó en el principio, lo creó por medio del verbo. Y el verbo no es sino su palabra. Pero entendamos que la palabra estaba con Dios. Y cuando algunos leen este texto, le quitan el contexto de lo que se refiere. La palabra de Dios creando. Todo lo hizo Dios por su palabra. Todo lo creó Dios por su palabra. Cuando Dios dijo, hágase, se hizo por su palabra. A ello se le llama verbo en el principio. Pero es importante entonces que entendamos el enfoque del contexto que vamos a hablar. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Porque estamos diciendo que el verbo estaba con Dios en el principio. Ese verbo era Dios. Esa palabra que se hablaba era Dios. Era su voluntad. Era su manera de transmitir el orden. Porque no se puede transmitir el poder sino a través de la boca de quien lo tiene. Y Dios con su palabra creó todo lo que existe. Diciendo Dios, hágase, hágase, hágase. De modo que Dios llama las cosas que no son como si fueran. El poder que utiliza Dios es el poder de su palabra. Y cuando dice Hebreos capítulo 1, dice, Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Así que todas las cosas de la creación se alimentan del poder de su palabra. Y todas ellas por medio de la palabra de Dios subsisten y fueron creadas. Amén, hermano. Dele aplausos a Jesús si puede. Bendito el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Juan describe, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo estaba lleno de la verdad. Ese verbo tenía la llenura de la gracia. Porque la gracia no habita en nadie. La gracia solo habita en un ser. La gracia es un atributo de Dios. La gracia vive en Dios. Es un atributo de Él. Y Él le da gracia al que quiere.
Y de esa gracia es que estamos llenos nosotros. Pero es la gracia de Dios que ha venido a morar en nosotros para hacernos sus hijos. Aleluya. Él estaba lleno de gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces la pregunta es, ¿por qué el verbo se hizo carne? ¿Cuál es la razón? Si entendemos que Dios para crear todo, nomás necesitaba su palabra, ¿verdad? Pero resulta que había algo que no se podía hacer con su palabra. Y ese algo que no se podía hacer con su palabra demandaba algo superior. ¿Y qué es lo que no se podía hacer con su palabra? Porque ahora todas las cosas son subsistibles y todo es posible. Porque la palabra de Dios lo hace todo y lo puede todo. Pero ¿qué es lo que no se podía hacer por su palabra en ese momento? Así que Dios, viendo que el hombre había pecado, viendo que el hombre estaba en el mundo sin esperanza, Dios no podía salvar al hombre solamente diciéndole la palabra. Necesitaba algo superior, más que el verbo. Necesitaba un ser que viniese a pagar lo que había cometido el hombre. Fíjense qué tan importante es, porque Dios que implementó su ley, hermano, Dios lo hizo todo y todo lo conoce y todo lo sabe y todo lo entiende, y no hay nada que esté alejado del conocimiento de Dios. Nada se aleja. Pero si Dios hubiese sabido que existía otra forma para recuperar la dignidad del hombre, Dios la hubiese utilizado. Pero no había otra forma, ya que la paga del pecado, no podía Dios eliminar su decreto. No podía eliminar su palabra, excepto lo que ya había determinado desde el principio de la creación del Génesis. Dijo Dios a Adán: te he dado todas las plantas que producen semilla, y todo árbol de fruto que produce semilla, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y todo lo que produce hortaliza, los he dado para comer. Y con todo lo que Dios le dio, colocándole en un huerto, le colocó una restricción: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque de cierto te digo que el día que de él comieres, moriréis. Y Adán había transgredido la ley. Adán había transgredido la palabra de Dios. Así que Dios, para salvarlo, necesitaba otra forma. Ya no iba a ser su palabra la que lo limpiara, con ella lo creó. Necesitaba otra cosa. Y fíjese que Adán tenía que morir. La palabra de Dios es irrefutable. Su palabra es la ley. Su palabra es la que le da vida a todas las cosas y es la que sustenta todas las cosas. Pero si Dios quebrantara su palabra, Dios dejaría de ser creíble. ¿Me están entendiendo? Porque ni una jota ni una tilde pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, lo que Dios dice, lo cumple. El hombre debía de morir. Y resulta que Adán le tocó morir bajo el decreto de Dios. Y la escritura dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos están echados del cielo. Ninguno puede subir. Ninguno puede tener acceso a Dios. Ninguno puede acercarse a Dios. Todos están echados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no se relacionan. Y el pecado se transfirió de Adán a su generación. Y la escritura lo enseña.
Vamos a la palabra de Dios. Amén. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. No es muerte, es la muerte. Amén, hermanos. Es la muerte, se está refiriendo que termina con el hombre. La paga del pecado, amén, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que Dios implementa un método. ¿Cuál? Ya que la Escritura lo describe. Por favor, vamos a la Biblia. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Miren lo que dice este texto. Este texto nos enseña algo importante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Cómo dice que pecaron todos? El verso que sigue. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es el prototipo. Adán es la figura de Cristo. Pero entonces es importante entender, todos en Adán mueren y todos en Cristo son vivificados. En uno se mueren y en el otro reciben vida. Pero Dios, utilizando entonces el método, porque la pregunta es: ¿por qué el verbo se hizo carne? Dios necesitaba un hombre que fuese semejante a Adán, porque la paga del pecado es la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Necesitaba Dios un hombre que cancelara la muerte, un hombre que cumpliera el decreto de Dios y que la muerte no fuese más poderosa que él. De hecho, se necesitaba, porque el pecado es injusticia y todo el que hace pecado es injusto. ¿Me están entendiendo? Todo el que peque es injusto, porque el pecado es infracción de la ley y la justicia es cumplir la ley. Entonces es bueno entender por qué el verbo se hace carne. Dios entonces, para salvar a Adán, para salvar su raza, su descendencia, su generación, necesitaba un segundo Adán. Y ese segundo Adán es Cristo. El primer Adán es terrenal. El segundo, que es el Señor, es del cielo. Diga conmigo: es del cielo. Es del cielo. Porque el verbo se hizo carne. Ese verbo que se hizo carne es del cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera Timoteo capítulo 3 explica, el verso 16, explica sobre cómo Dios implementa el método del rescate. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios es quien se manifestó en carne. El verbo que era Dios se manifestó en carne. Acuérdese que el verbo que se hizo carne y la gloria que tenía era la del Padre. Así que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros,
Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Así que el versículo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa piedad es la manera de la misericordia de Dios. La piedad es la compasión de Dios. Adán estaba perdido. Sus hijos estaban perdidos. Su raza estaba perdida. Su generación estaba perdida. Todos cuantos venían de Adán morían. Dios en su piedad y en su misericordia se implementó un método. El método que él implementó es él mismo manifestarse en carne. Así que Dios se hizo carne. Por eso la razón del verbo hacerse carne. El verbo se hizo carne para una misión. Era para enfrentarse a la muerte y para enfrentarse al diablo, que tenía un imperio llamado el imperio de la muerte. Amén, hermanos. ¿Qué dice la escritura? La escritura lo explica bien. Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es saber, al diablo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Se acuerdan que yo les decía que Dios, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo? La palabra que utilizamos en la enseñanza anterior era la redención. Él debía de ser semejante a sus hermanos para poder redimirlos, para tener el derecho del rescate, para tener el derecho de comprarnos. Porque se necesitaba un hermano, un personaje cercano. Y él vino a ser nuestro Goel, nuestro pariente cercano. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Así que él participó de carne. Él participó de sangre para una sola cosa: para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Y esto es saber, al diablo. Así que se enfrentó el Señor con el que había engañado a Adán, con el que había engañado a Eva, con el que los había hecho pecar, con el que había arruinado a la raza humana. Y como no había nadie que se le sobrepusiese al diablo, el diablo tenía un arma poderosísima: la muerte. ¿Y quién no le temía a la muerte? Todos vivían con temor a la muerte. Ahora llegamos a Cristo y el Señor nos ha vestido a nosotros de una valentía. Nos ha dado unas capacidades, como dijera Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros hemos adquirido una valentía dada por Dios, que ni a la muerte le tenemos temor, porque donde hay perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y esperamos la muerte con esperanza. Y le sonreímos, porque tenemos vida en abundancia. Tenemos vida eterna con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que para eso se hizo carne. El verbo se hizo carne para eso. ¿Para qué? Para enfrentarse con el diablo. Porque el diablo le había pegado a su primera criatura. El diablo había engañado a su primera criatura, a su creación. Y Dios mismo se hizo carne. Tomó un cuerpo. Con ese cuerpo que se preparó, se enfrentó al diablo
y se enfrentó a la muerte, diciéndole a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo soy tu aguijón. Ya que la muerte tenía cementerios. Amén, hermanos. El diablo tenía un imperio, tenía un arma poderosa, era la muerte. Y todo el mundo le tenía miedo. Y todos se habían esclavizado al diablo. Y todos vivían en esclavitud por el temor a la muerte. Había el hombre sucumbido ante el dominio de Satanás. Pero hoy tenemos nosotros una esperanza viva. Tenemos una esperanza especial. Porque Jesucristo hizo algo extraordinario. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 10. Mire lo que dice la escritura. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cuál? ¿Qué quitó? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Aleluya. Él quitó a la muerte. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Sobre nosotros hay vida. Sobre nosotros hay paz. Sobre nosotros hay esperanza. Sobre nosotros hay fe. Hay confianza. Hay seguridad. Que tenemos un Dios que nos guarda y el maligno no nos toca. Porque Él lo venció. Él lo venció y le devolvió la dignidad al hombre. Él lo venció y le quitó las llaves. Cuando Jesús resucitó, venía con las llaves en la mano diciendo: tengo las llaves del Hades y de la muerte. Así que el apóstol Pablo dice a los colosenses: ya no estén más obligados por lo que dirán la gente. Que nadie les juzgue en comida, que nadie les juzgue en bebida, que nadie les juzgue en días de fiestas, luna nueva, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero Cristo es el cuerpo. Nosotros tenemos ya una esperanza viva, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para todos los que esperamos en este Salvador. Alabanzas a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 1 Corintios 15, 21 al 28. Qué hermosa es la palabra de Dios. Esa es la razón por la que se hizo carne. Lean. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, por cuanto haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Lean. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, el Hijo mismo se sujetará. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Amén. Entonces consideremos lo que Él tiene y ha planeado. Con el evangelio quitó la muerte. Y no estamos refiriéndonos a la muerte física solamente. Es que la muerte física yo la entiendo no como una maldición. La muerte física la entiendo yo como un descanso del cuerpo. Porque la muerte física nomás lo que hace solamente es abrirnos la puerta del camino de la eternidad a la mejor gloria con Dios. Porque la escritura es clara. Los días de nuestra edad son 70, los más robustos 80, con todo su fortaleza, molestia y trabajo.
que le duele la cabeza, le duele las piernas, le duele el cuello, le duelen los dedos, le duele todo. Y la persona, cuando llega a la edad una avanzada, una edad bien grande, entonces la persona sufre. Necesita salir de este cascarón para entrar a la eternidad con Dios, a disfrutar la vida perdurable. Y la muerte a este cuerpo solamente le hace un favor. ¿Me están entendiendo? Pero la muerte de la que él habla que quitó es la muerte eterna, donde el hombre tenía una eternidad sin Dios. Y él quitó esa muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Así que nosotros ahora tenemos vida eterna, porque hay una segunda muerte. Esa primera muerte mata el cuerpo, la segunda acaba con el alma. Y esa segunda muerte se le llama la exclusión, donde el hombre va a ser juzgado y condenado para estar en el lago de fuego por la eternidad. A ella se le llama segunda muerte. Pero Jesucristo quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Amén, hermanos. Eso es lo que vino a hacer. Jesucristo trajo el evangelio. Jesucristo trajo el evangelio. Y para ser más expedito, el evangelio es Jesucristo. Amén. El evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es el alfa. Jesucristo es la meta. Él es el principio. Él es el fin. Él es la vida de todos. Él es la luz que venía a este mundo. Él es la luz que alumbra a todos los hombres. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Por esa razón se hizo carne, porque necesitaba enfrentarse a la muerte y necesitaba enfrentarse al diablo. Y él necesitaba enfrentarse al diablo como se enfrentó el diablo con Adán. ¿Me está entendiendo? Porque el diablo contra Dios no se enfrenta. El diablo mira a Dios y huye. A Dios le tiene miedo. La Biblia dice que Satanás tienta a todos, pero a Dios no es tentado por nadie. El diablo no tiene esa sutileza ni esa capacidad de acercarse a Dios y tentarlo. Fíjense que Jesús llegó a Gadara y habían casi 6,000 demonios en un hombre. Y resulta que ese montón de demonios metidos en ese hombre, cuando miraron a Jesús, cayeron de rodillas. De una vez lo adoraban. En una vez pedían misericordia, no más con verlo. ¿Por qué? Porque Satanás no hace rival para Dios. Pero necesitaba el diablo ser vencido por un hombre. Porque el diablo había colocado un imperio a causa del pecado que había cometido Adán. Y Dios, para rescatar a Adán, necesitaba de un hombre, ya que la paga del pecado es la muerte. Así que la muerte debía de pagarse. ¿Cómo? Con la muerte. Pero resulta que todos los hombres eran pecadores, así que la muerte solamente era un justiciero. Pero cuando Jesús explica en esa profecía de Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte, no está refiriéndose a otra cosa, sino que la muerte se enfrentaría a alguien que tiene más poder que ella. Y la Biblia es clara: no hay armas contra la muerte. En tal guerra no le beneficia la impiedad al hombre. No importa qué tan fuerte, qué tan inteligente, qué tan entendido sea, el día que el hombre es visitado por la muerte, no hay nada que pueda hacer. Pero Jesús se enfrentó a la muerte. Y cuando leemos la escritura en Hechos capítulo 2, dice: por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener, él allá teniéndolo por 3 días, él había exclamado unas palabras: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y se enfrentó a la muerte y la venció. Y la Biblia dice que ahora tomó las llaves de la autoridad. Esas llaves representan simbólicamente su dominio, su poder y su grandeza.
Y cuando la escritura dice que llevó cautivo la cautividad y le regaló dones a los hombres, hoy tenemos dones especiales porque Él venció a la muerte. No hay condenación para los que tienen fe en Cristo Jesús. Ya no hay esclavitud. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. La muerte ya no es un arma de peligro para nosotros. El diablo ya no tiene dominio sobre nosotros, por cuanto nos colocó por cabeza a su iglesia. Todo principado, dominio y potencia. Para eso se hizo carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Él necesitaba un cuerpo. Y como Dios es espíritu y no se puede ver, se preparó un cuerpo. Hebreos capítulo 10, verso 5 lo dice. Él preparó un cuerpo. ¿Qué cuerpo se preparó? Por cuanto entró en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste. Y estamos hablando del pecado de Adán. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Una sola ofrenda, un solo sacrificio. ¿Cómo lo hizo? Con el cuerpo que preparó. Ese cuerpo, por eso es importante que entendamos, con ese cuerpo que Él empleó, hizo perfecto a los santificados. Amén. Porque a veces nosotros entramos en unos dilemas. Perfectos no somos. Él nos santificó y nos hizo sus hijos. Y somos hijos de Dios. Ahora tenemos seguridad. La perfección no es otra cosa sino la santificación. La perfección no es otra cosa sino la limpieza que Él nos dio. La perfección no es otra cosa sino el traje blanco que nos dio cuando nos bautizamos. En Cristo tenemos, hermanos, seguridad. Él nos ve y nos atiende como sus hijos. Y para nosotros no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida en Cristo. Así que tenemos una seguridad plena que por esta causa se hizo carne. Él se hizo carne para que con ese cuerpo de carne pudiera enfrentarse a la muerte y pudiera enfrentarse al diablo. Y la Biblia es clara. Colosenses capítulo 2. Bendito sea el Señor. Verso 13. Mire lo que dice la Biblia. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesucristo le dio la paliza más grande que se le podía dar al diablo y a los demonios, y los colocó en su lugar y nos puso a nosotros entre los más altos, sus hijos, con dignidad, con amor y respeto para Dios. El diablo sabe que somos sus hijos. El diablo sabe que Él nos limpió.
El diablo sabe que Él nos compró, que somos pertenencia de Dios. Hermano, es tan grande esto. Es tan grande esto que cuando un brujo, dicen por ahí, va a tomar tierra de muerto en un cementerio, pregunta que esa persona que está muerta ahí no sea cristiano. Algo tiene que ser, ¿verdad? Algo tiene que ser, porque en nosotros hay una santidad. Y el diablo necesita maldad, gente impura, para que le sirvan sus afanes y sus maldiciones. Pero la Biblia es clara, dice que cuando murió Eliseo, enterraron a unos hombres. Y dice que cuando tocó los del muerto, se levantaron. Hubo vida. Así que estando muerto todavía tenía vida ese cuerpo. Lo que estaba ahí solamente era, hermano, el cadáver que yacía. Pero allí en ese cadáver tenía Dios todavía promesas. Amén, hermanos. Dios va a levantar nuestro cuerpo. No sé si ya estará deshecho, si solamente habrá polvo y recuerdo. Pero Dios, que todas las cosas las conoce, Él nos va a levantar a los que están muertos. Y viene la Biblia y dice: pero se oirá la voz de todos los que están en el sepulcro, oirán su voz y los muertos resucitarán. Él tiene el control de esas cosas. Hermano, a nosotros nos ha dado libertad. Ese sacrificio era importante. Es que Dios, como dice el profeta Isaías, y termino aquí, tú eres Dios que te encubres. El diablo no se imaginaba que Jesús fuese Dios. Él preguntó: ¿tú eres el Hijo de Dios? Si tú dices que eres Hijo de Dios, y si en realidad tú eres el Hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. El diablo no sabía que Jesús fuese el Hijo de Dios. Nosotros leemos y suponemos que sabía. El diablo no lo sabía. El diablo no sabe todas las cosas. El diablo es un adivinador, es un santero. ¿Me están entendiendo? El único que sabe todas las cosas es Jesucristo. Él es el que sabe todo. No está la palabra en nuestra boca ni en nuestro corazón. Aquí tú ya la sabes toda. Y Jesús sí les sabía los pensamientos a los hombres. Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, dice: ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? Porque Él sí lo sabe todo. Pero el diablo es un adivinador. Y por eso hay muchos profetas del diablo adivinando. ¿Ya? Adivinando a ver si le pegan al blanco, a sus problemas. Aquí no funciona así. Hermano, nosotros por eso no nos tiramos de profetas adivinadores. Aquí predicamos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero si Dios nos da profecía y nos manda una revelación por la palabra, claro está, de esa palabra es verdad y se tiene que cumplir como es verdad. Pero no manipulamos a nadie para sacarle la plata. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí no le vivimos dando promesas falsas a la gente. Aquí les predicamos el evangelio de la gracia de Dios, el cual sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Hoy tenemos promesas. Él se hizo carne para esto. Hoy somos nosotros sus hijos. Hoy tenemos promesas eternas. Somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta promesa se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Un solo sacrificio fue suficiente. Una sola ofrenda. En el culto antiguo se mataban animales, corderos, ovejas, año tras año, y nunca podían hacer perfecto a los pecadores. Pero Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfecto a los santificados. Nosotros somos ahora santificados por el sacrificio del Calvario. Venimos a recibir redención, alcanzamos justificación, alcanzamos perdón de pecado, tenemos gracia, tenemos bendición de Dios por lo que Él hizo en el Calvario. Aleluya. Dele gracias a Dios. Póngase en pie, por favor. Dele gracias porque Él se hizo carne.
Dele gracias al Verbo de vida. Dele gracias al que lo amó y lo compró por su sangre, a Jesús.